y los procesos en México para este 2024, que si bien es cierto, las reformas, pues desde hace 5 años venimos viendo reformas significativas en todo el tema laboral en nuestro país, es también cierto que actualmente todavía existen algunas pues dudas, inquietudes y sobre todo la forma de implementar todas estas reformas que se han venido dando, y vamos a platicar detalladamente de algunas vamos a tomarlas de manera un poco más ligera por su importancia. Sin embargo, quiero mencionarles que también vamos a enfocar este webinar mucho al tema de los procesos, cómo seguirlos, qué recomendamos para contar con las pruebas necesarias ante una contingencia legal y sobre todo cómo irlos llevando a cabo. Entonces, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Gracias. Bien, bueno, como lo platicamos, vamos a ver el impacto que tienen estas modificaciones legislativas. Si damos al siguiente, por favor, para comenzar con un vistazo general. Y bien, vamos a platicar sobre el tema de estas 5 reformas que considero son las más importantes. En realidad son 4 porque las 2 primeras están unidas. Y creo que son las más importantes que la empresa debe tomar en cuenta actualmente. Bien, en el 2019 comenzaron una serie de reformas pues, muy significativas, como ya lo mencioné, en todo el tema laboral. Y la más grande justo se da el 1 de mayo de 2019 y es respecto al tema de la transición de juntas de conciliación a tribunales laborales. Bien, en esta transición, un punto importante es que las juntas de conciliación eran administradas o eran llevadas a efecto por el Poder Ejecutivo y ahora pasan a ser competencia del Poder Judicial. Esto es muy importante. Prometían esta reforma que los juicios se reducirían incluso hasta 5 meses, cuando hoy un juicio en una junta de conciliación puede durar más de 5 años. Entonces, ese era uno de los principales puntos que prometía la reforma. En la actualidad, ¿en dónde estamos parados? La realidad es que los juzgados, los tribunales federales, sí tratan de llevar pues tiempos más apegados a esta reforma, y la realidad es que los tribunales locales de ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, pues la realidad es que se han visto bastante mermados por la carga que se ha dado de este tipo de juicios. Pero más adelante vamos a platicar un poquito de ello. Vamos a hablar de la conciliación, que es una etapa muy importante y que se creó justo con esta reforma del 2019. Damos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, la conciliación. En el año 2019 se implementa este tema de la conciliación y quiere decir que ahora un trabajador que desee presentar una demanda laboral que sea ventilada en un juicio, primero debe de pasar por una etapa de conciliación de manera obligatoria, ¿sí? Es decir, el trabajador tiene que acudir a un centro de conciliación, solicitar un citatorio, mandar a llamar a su patrón, sentarse y tratar de llegar a un arreglo conciliatorio con la finalidad de ya no continuar a un tribunal. Entonces, esta medida, vamos a hablar ahora en el 2024, en qué estamos parados. Esta medida, si bien es cierto, ha acabado con muchos conflictos legales en esta etapa de conciliación, también lo es que se ha saturado los centros de conciliación, se han visto rebasados por el número de conflictos legales que se llevan a cabo todos los días, al grado que incluso en algunos centros de conciliación ya dan fichas. Es el caso de la Ciudad de México, donde dan fichas para atender a los trabajadores, y si ya no alcanzan ficha tienen que volver al día siguiente, porque es tal la carga de trabajo que pues no se dan abasto. Entonces, en esta etapa de conciliación tenemos al trabajador acudiendo a este centro, llamando a su patrón, y es intervenido por una persona que es el conciliador. Este conciliador tratará de acercar a las partes para que lleguen a un arreglo, para que expongan su situación y para que eviten pasar a la etapa de un juicio laboral. Ahora,
en qué estamos en esta etapa de conciliación y por qué es tan importante el tema de los procesos que más adelante vamos a hablar de qué documentos recomendamos para tener al día en nuestra empresa respecto a nuestros trabajadores. Si bien es cierto la conciliación, en la conciliación no pueden presentarse pruebas, o más bien no serán válidas las pruebas que se presenten, también lo es que contar con estos documentos, llevarlos, mostrarlos al conciliador, ayuda a que éste trate de hacer ver, ya sea al trabajador, que no le conviene o que es conveniente llegar a un arreglo conciliatorio, ¿sí? Esas pruebas pueden ser tal vez una renuncia, un acta administrativa, algún documento que nos pueda servir para exponerlo al conciliador y que él trate de llegar a una solución que evite un conflicto legal. Ahora bien, en la realidad, en el 2024, estos centros de conciliación, como les comenté, al verse rebasados por el número de trabajadores que acuden a ellos, se han limitado un poco en esa función conciliatoria de escuchar al trabajador, de escuchar al patrón, y se han limitado únicamente a preguntar, pues, ¿cuánto ofreces? ¿Cuánto aceptas? Y si no se llega a una conciliación, pues aquí está tu carta para que ahora sí puedas presentar tu demanda. ¿Sí? Lamentablemente, repito, por este tema de la carga laboral que tienen los conciliadores, pues se ha visto mermada esa función tan importante que tienen. Entonces, sin embargo, es importante que como empresa pues, acudamos a estos citatorios, estemos enterados de las pretensiones de los trabajadores o del ex trabajador y comencemos a reunir todos esos documentos que nos van a ayudar para defendernos en caso de llegar a un juicio laboral. Bien, por otra parte, los tribunales, la creación de los tribunales, la eliminación de las juntas de conciliación. Si ya no llegamos a un tema de conciliación, a un arreglo conciliatorio, el trabajador recibirá una constancia con la que deberá anexar a su demanda y presentarla en un tribunal laboral para llevar un juicio en contra de su patrón. Ahora, ¿qué es lo más destacable en esta etapa de los tribunales? Bien, se reducen, por así decirlo, las etapas a una escrita, que es la primera, donde comienza una demanda, donde se presentan ya las pruebas que tiene el trabajador, viene la contestación de la demanda por parte de la empresa, viene una serie ahí de documentos todavía que se deben de presentar, y llegamos a una primera audiencia, que es una audiencia preliminar. En esta audiencia se va a decidir sobre las pruebas que fueron admitidas, las que no son admitidas, y posteriormente llegaremos a una audiencia de juicio, donde se tratará de desahogar todas las pruebas que fueron presentadas. Ahora, ¿por qué es importante esta etapa y por qué vamos enfocando un poquito al tema de los procesos, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy? Hoy en los tribunales, la realidad es que la empresa que no aporta las pruebas necesarias para demostrar que no despidió justificadamente a un trabajador, bueno, esa empresa se encuentra en un problema serio porque no hay forma de presentar una defensa que sea eficaz y útil para protegerla. ¿Sí? Aquí voy con esto. Tenemos todos los días en nuestra empresa situaciones cotidianas. eh, Tenemos el clásico de las faltas, que comete más de 3 faltas en un mes. Tenemos abusos de confianza, robos. Tenemos diversas situaciones que en la mayoría de las veces no son correctamente documentadas, ¿sí? Hablamos con el trabajador, hacemos ahí alguna sanción y esta falta de documentación de la situación provoca que al llegar a un juicio, aunque el trabajador sí haya cometido alguna falta que le merecía el despido, pues esté a favor la posible sentencia que se emita porque no contamos con los documentos correctos para poder defendernos en el juicio. Entonces, punto importante que me gustaría dejar aquí es el tema de la documentación. Documentar absolutamente todas las situaciones que se dan con el trabajador, pero sobre todo documentarlas correctamente. ¿Sí? Muchas veces nos llaman como asesores de empresa y nos dicen, oye, fíjate que el trabajador,
pues llegó en estado inconveniente y le aplicamos aquí una prueba, pero pues, sí resultó positiva y se fue y ahora nos está demandando, ¿no? Desafortunadamente, si no contamos con un proceso correcto para levantar actas administrativas, para dejar documentado esto, pues podemos caer en este tema de no contar con una defensa adecuada ante un juicio laboral. Bien, vamos a continuar, por favor, Angie, en la siguiente diapositiva y vamos a hablar del tema de las vacaciones. Una reforma también se dio muy importante en el 1 de enero de 2023 entró en vigor el tema de las vacaciones y es que las vacaciones se reformaron. La verdad es que estábamos muy atrasados en este tema de los días que se le otorgan a los trabajadores. Con este aumento, pues de alguna manera se nivela un poco este tema, sobre todo en Latinoamérica, que estamos muy atrasados todavía con los días que se otorga a un trabajador. Y por el primer año ya el trabajador tiene derecho a 12 días de vacaciones, por el segundo año 14 días. Esto, por supuesto, ya debe de ser algo aplicado en sus empresas. Sin embargo, aquí me gustaría enfocar a las dudas que han surgido respecto a este tema de las vacaciones. Y una muy común es la que estoy compartiendo aquí, es que si los 12 días de vacaciones son continuos, ¿sí? Vamos al caso de un trabajador que tiene 4 años de antigüedad y 18 días de vacaciones. La respuesta es sí. Los 12 días por lo menos deben ser continuos, deben ser otorgados de esa manera. ¿Qué pasa con el resto de los días? La ley establece en el artículo 78 que la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos por lo menos, y dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora, podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Esta ventana que nos deja aquí el artículo 78, justo es de lo que platicábamos hace rato sobre documentar la situación. Es bien cierto que hay trabajadores que pues no requieren, o incluso por absurdo que pudiera parecer que un trabajador quiere esas vacaciones, pero no las quiere gozar todas en un solo momento. Y quiere repartir estos días, quiere repartir estos 18 días en 6, en 12. Sin embargo, como aquí lo acabo de leer, los días, por lo menos los 12 días deberían ser continuos. Esta ventana que queda abierta es para que podamos documentar que el trabajador solicita que estos días se repartan de la forma que a él le convenga. Y aquí viene un punto muy importante con esto de los procesos. ¿Realmente tenemos en la empresa procesos bien establecidos para otorgar vacaciones? Es decir, sabemos si el trabajador puede ser reemplazado con otra persona mientras éste se encuentra disfrutando este periodo, si estos periodos son autorizados por su jefe, son revisados por recursos humanos para poder tener un orden en los días en que se le otorgan. Tenemos, por supuesto, y sobre todo, tenemos documentados la solicitud del trabajador, la constancia de vacaciones y tiene claro el trabajador el día que debe reintegrarse a sus labores. Todas estas situaciones debemos de tenerlas en cuenta, porque cuando tenemos un citatorio conciliatorio o ya un juicio, hablemos de un juicio laboral, y el trabajador reclama las vacaciones, si no contamos con esta documentación, pues bueno, evidentemente condenarán al pago de estas vacaciones, aunque el trabajador ya las haya disfrutado. ¿Sí? Es muy importante esta parte de los días de las vacaciones. Seguramente habrá más dudas ahí en el chat. Más adelante podrán plantearlas y trataremos de responderlas. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor, y vamos a hablar de la reforma también que se dio en el 2021. Recordarán que cuando estábamos en pandemia, pues estaba este tema del teletrabajo, ¿no? Sale una reforma, pues no quiero decir al vapor, pero sí muy ligera, donde establece pues que debíamos darle a los trabajadores materiales, equipos, que debíamos de informar, más bien de cubrir los gastos por internet, en caso de la luz que tuviera el trabajador en su casa, eh, tratar de, en la medida de lo posible, ver el tema de seguridad y salud en el área donde él prestaba sus servicios, que era en su casa, utilizar mecanismos para supervisar sus actividades, que estos fueran muy claros, el derecho a la desconexión, por supuesto, y
y un tema sobre la seguridad de la información. Sin embargo, tenemos que el 8 de junio del 2023 se emite la norma 037 específicamente dedicada al tema del teletrabajo. Y que es muy importante y van a coincidir muchas empresas conmigo. Últimamente, bueno, después de la pandemia, dicen muchas empresas, pues ya no regreso, vamos a continuar en el trabajo. Otras tantas dicen, pues yo sí quiero que regresen, pero también se da un esquema muy interesante que es el esquema híbrido que le llaman, ¿no? Incluso platicábamos con un reclutador hace poco y nos decía que ya los candidatos buscan ese tema, que sus trabajos sean en esta modalidad híbrida para no estar presentes todos los días en las oficinas. Ahora, aquí viene un candado muy importante. No se va a considerar teletrabajo si no rebasa el 40% de la jornada laboral. Vamos a hablar de una jornada de 48 horas y esto equivaldría más o menos a 2 días y medio. Si no rebasa esos días el teletrabajo, pues bueno, no es considerado como tal. Entonces, las empresas que dicen el viernes, pues lo trabajamos en casa, hacemos home office, pues no se encuentran dentro de este supuesto del teletrabajo. Pero vamos a analizar qué pasó con las empresas que sí continúan en el trabajo y toda la carga que se ha venido generando para ellos en esta situación. Aquí en este cuadro podemos verificar algunos aspectos a tomar en cuenta y cómo cumplirlos, ¿sí? Con ese tema de la norma. Sí, nos pregunta Soraya Torreblanca, sí, la norma es de carácter obligatorio para todas las empresas que cuentan con personal en modo teletrabajo. Recordemos que es importantísimo, aquí va un tip, eh, muchas empresas dijeron vete a home office y nunca modificaron el contrato. Ojo con eso, es muy importante tener un contrato específico que se refiera al teletrabajo y a las condiciones que se deben aplicar. ¿Sí? Bien, aspectos, la reversibilidad, es decir, si ya no vamos a trabajar, que puede ser regresarse a esta modalidad. Hoy estás en teletrabajo, mañana regresamos a oficina. Esto debe ser muy importante establecerlo dentro del contrato de trabajo que tiene este tipo de condiciones. El seguimiento médico a reportes y accidentes, la documentación y registro de las normas de la Comisión de Seguridad de Higiene. Ojo con esto, la atención a casos de violencia familiar, ¿sí? Es decir, hoy la empresa debe estar pendiente de todas las situaciones que pudieran darse en en el hogar del trabajador donde está llevando a cabo sus funciones, ¿sí? Otro tema, la participación de las comisiones mixtas, en este caso la de seguridad de higiene, dice por ahí la norma que debemos de hacer una visita física al lugar donde el trabajador está prestando sus servicios y proporcionarle los elementos adecuados ergonómicamente, es decir, una silla, un escritorio correcto. El trabajador no debería estar laborando en la sala de su casa o en la mesa donde comúnmente ingiere alimentos, es decir, debe tener un espacio destinado específico y esto debe ser documentado, ¿sí? Por la empresa. ¿Dónde viene la parte que puede afectarnos? En una inspección del trabajo, ¿sí? Los inspectores del trabajo tienen la facultad de revisar todos estos documentos, incluso aquí en donde dice cómo cumplirlos en criterios de aceptación, son las evidencias que debemos presentarle a un inspector para comprobar que estamos cumpliendo con esta norma de teletrabajo. Es decir, debemos contar con las comisiones mixtas, en primer lugar, de seguridad de higiene. Debemos comprobar que estas comisiones mixtas sí están en contacto con el trabajador y sí están al pendiente del tema de salud en su domicilio. Debemos demostrar que estamos evaluando constantemente de manera psicológica al trabajador con el tema de los procedimientos de violencia familiar, ¿sí? Y de presentar los mecanismos claros del tema de la reversibilidad. Justo me está preguntando, nos está preguntando Fabián sobre este tema. Y es que este mecanismo de reversibilidad debe de venir muy específico en nuestro contrato de trabajo. Muchas veces, y seguro les va a sonar muy familiar,
que el trabajador dice, oye, pero ¿por qué voy a regresar a la oficina si ya a mí me contrataste del modo remoto para trabajar en mi casa? ¿No? Entonces, si no contamos en un contrato bien establecidas las causas por las que el trabajador puede regresar y que éste las acepte, tenemos ahí una posible contingencia legal que pudiera derivar en una demanda por algún despido injustificado o alguna rescisión mal llevada. ¿Sí? Entonces es muy importante que este tema del teletrabajo sea, uno, documentado correctamente, dos, que sea funcional este tema de las comisiones mixtas de seguridad e higiene, y tres, que comprobemos que el trabajador cuenta con los requisitos, con los elementos que como empresa le otorgamos para cuidar de su salud en la casa. ¿Qué sucedió? Vamos a la realidad que cuando esta reforma, perdón, cuando esta norma fue emitida, pues muchas empresas dijeron, se acabó el teletrabajo, vamos a regresar a oficina porque hoy la carga documental es mucho mayor en este tema del teletrabajo. Bien, ahora es muy importante que, como lo mencionaba hace rato, si tenemos un esquema híbrido, el trabajador va un día, 2 días, lo hace en home office, lo hace en su casa, hay que revisar este porcentaje de la jornada laboral y entonces no estamos obligados a cumplir con estas disposiciones de la norma 037. Sin embargo, por supuesto, se recomienda que esta situación sea documentada correctamente en el contrato de trabajo o bien en un adendum donde estamos permitiendo que el trabajador pues labore desde casa y tener todas las medidas que deben de ser correctas para que lleve a cabo sus funciones. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí me gustaría, vamos a platicar, si no me recuerdo, sobre la PTU. Angie, si nos ayudas. Vamos a platicar del PTU y puntos muy importantes. Hoy estamos en fechas de reparto de utilidades y recordamos que seguramente sus contadores se los hicieron saber. Tenemos como un tope para entregar para el reparto de utilidades hasta 90 días de salario o bien el promedio de los últimos 3 años de utilidades que haya recibido un trabajador. Bien, ahora me gustaría hablar del tema documental y cómo nos puede afectar a la empresa directamente. La comisión mixta, la documentación adecuada. ¿Por qué es importante? Nos han consultado últimamente muchas empresas donde nos mencionan, pues no tuve utilidades, ¿qué voy a repartir? Y ustedes seguramente han visto también en redes sociales que se está volviendo muy común en estas fechas, los trabajadores que están inconformes porque no creen que no haya utilidad en la empresa y comienzan incluso hasta paros hacen en las empresas para reclamar el pago de utilidades. Y aquí la importancia de la documentación. No basta con que presente mi declaración donde no se percibe que hay pago de utilidades, no basta con contestarle a una autoridad, no tuve utilidades, sino que tenemos que tener correctamente documentada esta situación. Punto número uno, con la comisión mixta que forman los trabajadores y el patrón. Punto número dos, con el acta donde se reúne esta comisión, se les presenta la carátula de impuestos donde establece que no hay comisiones, perdón, que no hay utilidades o que sí las hay. Tres, en el caso de haberlas, pues la forma en que se va a repartir y sobre todo la opinión favorable de esta comisión mixta para dicho reparto. De una obligación donde no había nada que repartir, se volvió 4 o 5 documentos con los que debemos tener para aprobarlo. Sucede que de manera común, por estas fechas comienzan los operativos, le llama la Secretaría del Trabajo, los operativos de inspección dedicados al PTU. Entonces a muchos clientes les llega un documento, una orden de inspección, donde un inspector se va a presentar a requerirles documentación para demostrar que sí se repartió la utilidad en los trabajadores. Estos casos les van a sonar muy, muy familiares. Pues yo no tuve PTU, pero sí les doy un bono o sí les doy alguna cantidad. Yo sí tuve, pero la verdad es que no se merecen tanto, les quiero dar menos o cómo le hacemos para pagarles solamente una parte. Y en un tercer caso, pues no tuve utilidades y ya, ¿qué le voy a hacer? Los trabajadores en todos los casos hoy tienen más acceso a la Secretaría del Trabajo, a la Inspección del Trabajo,
Y basta una llamada, basta un mensaje, basta un tweet, incluso en algunos casos, para que puedan avisar a la secretaría: en mi empresa no me están pagando utilidades, ¿sí? Y la secretaría puede iniciar un proceso de inspección directamente para solicitar los documentos. Ojo con esto. Por ejemplo, me han llegado inspecciones que hemos atendido aquí en el despacho que son de fechas anteriores, ¿sí? Si no pagaste, si no tienes el comprobante del pago de la utilidad y tu carátula de impuestos sí presenta cantidad a repartir, poco o nada se puede hacer, porque no podemos hacer documentos retroactivos demostrando un pago que no se dio, y aquí sí tenemos un problema bastante serio y que nos puede costar muchísimo dinero en multas, sobre todo para la Secretaría del Trabajo. Recordemos que las multas son aplicadas por cada sanción que encuentre el inspector, pero por cada incumplimiento que encuentre y por cada trabajador que se vio afectado por esta medida. Entonces, estamos hablando de multas prácticamente impagables para empresas que a lo mejor tuvieron un poco de utilidad y por no documentarla correctamente, hoy se ven envueltas en una situación con la Secretaría del Trabajo que difícilmente pueden, de la que difícilmente pueden salir, ¿sí? Entonces, mi enfoque en este tema de PTU es respecto a la documentación que debemos de contar. Nuevamente, con el tema de los procesos, justo seguimos un proceso contable para llegar a una utilidad. También deberíamos de seguir un proceso legal para que la empresa cuente con todos los documentos de manera correcta. Bien, continuamos, por favor, Angie. Bien, respecto a los procesos, vamos a hablar sobre los documentos más importantes que deben de contar, deben de tenerse en la empresa para todo esto que estuve comentando. El primer documento, el documento base, es el contrato de trabajo. Pero no basta tener un contrato de trabajo, sino que este debe estar actualizado. Aquí voy a responder una pregunta que me hacen mucho algunos clientes, y es que yo tengo un contrato de hace tiempo, hago un nuevo contrato. Si el trabajador, ustedes sabemos que cada que alguien va a firmar algún documento, pues nos causa esta sensación, ¿no? De por qué voy a volver a firmar, qué está pasando, sobre todo un trabajador que a lo mejor no está al tanto de las reformas. Bien, es importante explicarle al trabajador que no van a cambiar sus condiciones y que lo único que está haciendo es actualizarlo. Una actualización muy importante respecto a los contratos de trabajo que surgió en el año 2019 fue la designación de beneficiarios. Es decir, el trabajador debe designar a qué personas se verán beneficiadas en caso de que él fallezca y que estas personas puedan recibir los derechos laborales que le correspondían, en este caso su finiquito, salarios pendientes o alguna situación así. Hemos visto en la actualidad que, a pesar de que esto está desde el 2019 establecido, inspectores de la Secretaría del Trabajo que realizan estas inspecciones documentales, es una multa muy común el no contar con los requisitos del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, particularmente no contar los contratos de trabajo con la designación de beneficiarios. Entonces, primer punto. Además, por supuesto, de las multas que esto genera de un inspector que pudiera llegar, el contrato de trabajo es el documento donde se establecen las condiciones con las que va a desarrollarse el trabajador, ¿sí? Recordemos que como patrones tenemos la obligación de presentar las pruebas en un juicio, y el contrato de trabajo, por supuesto, es una prueba, me atrevería a llamar una prueba madre, donde establecemos horarios, salarios, condiciones, confidencialidad, algún tema, por supuesto, de cómo va a desarrollar el trabajador sus funciones. Y esta parte es importante. Nos ha tocado revisar cuando hacemos auditorías a empresas que los contratos a veces vienen únicamente con el puesto y dice de manera general las funciones que deberá realizar de acuerdo al puesto. Sin embargo, recomendamos siempre en este tipo de auditorías que en los contratos se especifique de la manera que ustedes puedan, la manera en cómo se van a llevar a cabo estas funciones. Es decir, el ingeniero en sistemas computacionales, por ejemplo, y ponemos pues las funciones que tenga inherentes a su puesto. Recomendamos que diga, pues el ingeniero tendrá, perdón, las obligaciones
de mantener los equipos actualizados, de proporcionar limpieza a los equipos de la empresa, es decir, ser lo más específico posible. ¿Y esto por qué? Recordemos, como lo mencionaba hace un momento, que hoy en los tribunales necesitamos presentar pruebas fehacientes sobre las situaciones con los trabajadores. Si yo quiero, o si un trabajador desobedece las órdenes y yo no tengo establecido correctamente en mi contrato que esa función le correspondía, pues bueno, tenemos ahí un tema que no podríamos comprobar, ¿sí? De ahí la importancia de tener establecidas las funciones correctamente en los contratos de trabajo. Bien, el segundo documento importante que necesitamos conservar son los recibos. Salarios, vacaciones, aguinaldo, como ya lo mencioné hace un momento, el de PTU, todos los recibos donde le estamos entregando al trabajador, ya sea, con los que comprobamos que el trabajador goza de sus prestaciones de manera correcta y en tiempo, ¿sí? Hace poco, les platico, recibimos una inspección de un cliente donde le pagó el aguinaldo por ahí del día 23 de diciembre, si no mal recuerdo, ¿no? Venía timbrado el recibo con esa fecha y no tenía el comprobante de cuándo les había hecho el pago. Esto, por supuesto, lo detectó el inspector del trabajo y procedió a imponerle una multa por cada persona que tenía en su empresa. En este caso era una empresa pequeña, una empresa de 15 trabajadores, pero la multa era de 5,000 pesos aproximadamente. Estamos hablando de para una empresa pequeña, una multa de 60,000 pesos solamente por no cumplir a tiempo con el tema del aguinaldo. Pues bueno, puede ser bastante gravoso. Entonces es importante que no solo contemos con recibos, sino que estos realmente sean eficaces para que podamos utilizarlos en caso de una contingencia legal. Caso muy común, el tema de las faltas, ¿sí? De verdad que me ha tocado ver que hay recibos o hay empresas que me dicen, oye, el trabajador faltó, me mandan los recibos y el recibo viene el pago completo o viene descontado, pero no vienen deducciones, la palabra falta ni dice cuántas faltas, ¿sí? Esto es muy importante. Es muy importante que el recibo no solamente refleje la cantidad que se le paga, sino la información real en la que está el trabajador prestando sus servicios, ya sea días festivos, porque se le pagó un descanso, porque se le pagaron horas extras. Los recibos deben especificar claramente cuáles son las prestaciones y las deducciones que se le hacen de manera correcta. Muchos, si tenemos algún contador aquí, no me va a dejar mentir, hay sistemas que timbran nómina que mucho se les puede modificar en los conceptos, ¿no? Y me dice el contador, es que ya no le puedo modificar al concepto. Hay muchos sistemas que sí lo permiten. Yo recomiendo que sí traten de buscar un sistema que les permita que modifiquen los conceptos o que pongan los conceptos de acuerdo a lo que realmente se está dando. Faltas injustificadas, 3. Día de descanso trabajado, tal día. Especificarlo muy bien porque, repito, estas son las pruebas que nos van a servir en caso de una contingencia legal, llámese en un juicio o en un citatorio de conciliación con un trabajador. Bien, respecto al punto número 3, por supuesto, permisos de paternidad, de maternidad, activos. Qué importante, hoy con el tema del home office que estábamos comentando, pues traemos una laptop, se la damos al trabajador y es muy común que cuando ya tenemos un despido, pues ¿dónde está la laptop? No te la regreso y con eso quiero negociar. No te voy a firmar nada hasta que perdón, no te voy a regresar nada hasta que no acordemos bien mi salida de la empresa. Entonces, ¿cómo demostramos que esos activos fueron entregados al trabajador si no contamos con un documento que pueda establecer esta situación? Nuevamente volvemos a los procesos. Si nosotros tenemos nuestros procesos bien establecidos, ¿sí? Es decir, pues el trabajador solicita un activo, como lo es una computadora, una laptop. El proceso indica que debe de avisarle al almacén si hay disponibilidad, el jefe debe autorizarlo, se le entrega el aparato al trabajador, debe de firmar una responsiva y un documento específico. Ojo con esto, un documento específico que podemos diseñar, por supuesto, el área legal de su empresa o nosotros como abogados, y este documento nos va a proteger en caso de que el trabajador, ya sea que extravíe o que no quiera devolver el activo, y se pueda
hacer, por supuesto, incluso hasta una deducción en su salario. Hace poco vimos el caso de un trabajador que tenía, no recuerdo si era una cámara muy costosa en su poder, la dañó y no tenía la empresa cómo demostrar que el trabajador traía asignada esa cámara en ese momento, ¿sí? La cámara estaba ahí en el almacén, se le hizo fácil tomarla y no tenía cómo demostrarlo. Ese trabajador, pues bueno, se le hizo injusto que le descontaran el daño de la cámara, presentó un citatorio de conciliación y desafortunadamente no se pudo hacer mucho porque no había pruebas para demostrar que el activo había sido asignado a esta persona. Entonces, aquí tenemos dos experiencias de lo que ya acabamos de platicar. Si no tenemos documentación, poca defensa tenemos y el tema de incluso las sanciones a los trabajadores o que se hagan responsables de los activos que les son asignados. Bien, vamos por favor a la siguiente lámina. Gracias, Angie. Bien, aquí quiero mencionar el tema de las políticas. Hablábamos que iba al inicio de este webinar sobre los procesos y políticas que aplican en México y estos son algunos muy importantes que considero. El Reglamento Interior de Trabajo. Si el Reglamento Interior de Trabajo justo es la manera en que nos vamos a regir ya internamente. La Ley Federal del Trabajo, por supuesto, de manera general arropa a los derechos y obligaciones de los trabajadores, pero ¿qué pasa al interior de nuestra empresa? ¿Sí? Si mi trabajador debe de traer uniformes, si debe de seguir tal o cual proceso, esto debe estar establecido en un reglamento interior de trabajo. Pero sobre todo, este debe ser depositado correctamente ante la autoridad que es el Centro Federal de Registro Laboral. ¿Sí? Si no contamos con ese registro, es una multa segura. Y ojo aquí a las empresas porque los inspectores, en su mayoría, ahí es donde detectan principalmente una falla, que el reglamento de interior de trabajo no se encuentra depositado ante la autoridad correspondiente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando el inspector se da cuenta y levanta su acta, si yo presento al día siguiente este reglamento, por supuesto, que viene un tema de una multa porque cuando el inspector hizo la revisión yo no contaba con ese documento. Y aquí, repito, mucho ojo con esto porque aquí es donde principalmente se generan las multas para las empresas por no contar con el Reglamento Interior de Trabajo debidamente depositado. Segundo punto del Reglamento Interior de Trabajo, es muy importante también precisar la forma en que vamos a sancionar a los trabajadores. Vamos a volver al caso del camarógrafo que extravió la cámara o que dañó la cámara, ¿sí? No teníamos una forma legal de demostrar que la sanción que le correspondía era suspenderlo de su trabajo, ¿no? Te voy a castigar, vas a estar una semana sin trabajar y obviamente sin la obligación yo de pagarte. Entonces, el Reglamento Interior de Trabajo permite, por supuesto, que podamos establecer este tipo de sanciones, donde podamos, ya sea cobrarle al trabajador, ya sea suspenderlo de sus actividades, incluso dejar muy claro el tema de las causas que son válidas para rescindir una relación de manera legal. ¿Sí? Es muy importante por eso el Reglamento Interior de Trabajo, que sea depositado, que cuente con las medidas en nuestra empresa, y esto es muy importante y no quiero dejar de comentarlo. Sucede que muchas empresas pues nos piden, ¿no? Oye, hay que poner ahí un castigo más fuerte, hay que poner esto, si me ve feo, si pasa algo, pues multarlo, quitarle dinero. La verdad es que este reglamento justo pasa ante los ojos de la autoridad para ser registrado, porque la autoridad se encarga de revisar que no vengan disposiciones contrarias a la ley en este tipo de documentos, ¿vale? Entonces, antes de hacerlo legal, la autoridad lo revisa, si lo aprueba, en efecto ya podemos utilizarlo en nuestro centro de trabajo y es muy importante contar con él porque cuando queremos hacer una acta administrativa por alguna situación que se dio con un trabajador, por supuesto lo fundamentamos en nuestro reglamento interior de trabajo que se encuentra debidamente depositado y en el caso de estar ante un juicio ya no es lo mismo decir, pues yo vi que el trabajador se robó algo con un testigo, a decir, el reglamento establece que cada que suceda
se dé una situación así, se va a levantar un acta, se va a escuchar al trabajador, se van a presentar pruebas y dicha acta podrá servir para elaborar el aviso de rescisión en caso de que así lo necesite. Entonces, ya tenemos un respaldo un respaldo mayor para defender a la empresa en un tipo de situaciones de un juicio que se pueda dar. Bien, el protocolo para evitar la discriminación, que también es muy importante, y aquí lo voy a tocar desde dos perspectivas. Primero, la obligación de contar con él, porque ¿sí? Es una obligación del patrón contar con este protocolo, es revisado por los inspectores de la Secretaría del Trabajo, y no contar con él, por supuesto, nos puede deviene en una multa. Sin embargo, también es importante contar con este documento porque no me van a dejar mentir, últimamente hemos escuchado, cada vez se escucha más el tema hostigamiento, el tema acoso, desafortunadamente, en las empresas, ¿sí? Este protocolo, ¿por qué es importante? Tener las reglas bien claras de qué hacer cuando una persona siente o se siente en una situación de acoso, de hostigamiento, es vital para evitar un tema legal y un tema de sanciones. Es decir, el protocolo debe activarse cuando una persona tiene una situación así, y el protocolo dice que tiene que levantar una queja, que acudir a recursos humanos formará el comité, este comité sesionará, decidirá las medidas que deben ser aplicadas, es decir, estamos dando un seguimiento a este tema de una discriminación o de un acoso, un hostigamiento. ¿Sí? Este seguimiento, toda esta documentación que estamos generando nos funcionará para el caso de que el trabajador decida proceder por otra vía o incluso presentar una demanda, y nosotros como empresa tener algo que nos respalde, tener documentación que respalde que sí estuvimos al tanto, que sí cumplimos con las medidas, que sí se le atendió, que desafortunadamente pues aún así el trabajador procedió a presentar otro tema legal. Entonces, es muy importante este tema del protocolo, contar con él y hacerlo funcional, sobre todo. Y por último, me gustaría mencionar el tema de la afiliación al Infonacot. A pesar de que esto se dio desde el 2012 en una reforma, la obligación de que los centros de trabajo deben de encontrarse afiliados, hasta justo el mes pasado, por esta misma fecha, se estaba presentando una reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde se aumentan las multas para las empresas que no cuentan con la afiliación al Infonacot. Entonces, igual que el Reglamento Interior de Trabajo, si el inspector detecta que no contamos con la afiliación y esta la hacemos posterior a la fecha de la inspección, tenemos una multa segura en ese aspecto. Entonces, evitemos en las empresas este tipo de situaciones, de multas que pueden llegar a ser onerosas. Revisemos este tema de la afiliación a Infonacot, que sale un poco de las políticas, pero por supuesto no quería dejar pasar este punto importante respecto a la afiliación a dicho instituto. Bien, ¿podemos continuar, Angie, por favor? Bien, me gustaría comenzar a cerrar esta charla con estas recomendaciones y consejos. La palabra más escuchada, me parece que fue en este webinar, es el tema de la documentación. Documentar correctamente todas las situaciones que se dan con un trabajador, con nuestros trabajadores, con las prestaciones que les otorgamos y con las obligaciones que tenemos como patrones. Bien, calendaricemos. Muchas de las obligaciones que tenemos son fácilmente calendarizables. Por ejemplo, el aguinaldo, el tema de las vacaciones, volvemos a los procesos. Si tenemos un proceso claro, podemos establecer situaciones muy prácticas con el tema de las vacaciones, ¿sí? Calendarizar también, por ejemplo, el tema de la capacitación, el adiestramiento para nuestros trabajadores. Recordemos que a inicio de año debemos presentar nuestro plan, nuestro programa de capacitación. Se recomienda que sea así. Tener muy puntualmente establecidas estas fechas para cumplir con las obligaciones. Administrar los procesos. Repito, vamos a documentar, vamos a mapear cómo voy a dar vacaciones, cómo doy un permiso de paternidad, cómo doy un permiso sin goce de sueldo, qué sucede si un trabajador sufre un accidente, cómo activo estos protocolos de discriminación. Vamos a administrar
nuestros procesos, vamos a establecerlos y vamos a marcar una línea para que sea fácilmente seguirlos. Muchas veces sucede que hay procesos en papel, incluso empresas que se certifican, ¿no? Tienen sus procesos muy bien establecidos, sin embargo, hay un cambio de trabajadores, entra alguien nuevo a recursos humanos, a los procesos, no es bien capacitado, ¿sí? Y ahí es donde vienen los huecos, las ventanas de oportunidad, donde desafortunadamente se deja de seguir este proceso y provoca que no contemos con la documentación correcta para defender a la empresa. Bien, no basta con tener estos procesos, como mencionaba, hay que supervisarlos, hay que tenerlos bien claros y estar constantemente revisando esto. Aquí lo que sugerimos también es llevar a cabo la práctica de una auditoría laboral en su empresa para ver exactamente desde un ojo ajeno, desde un tercero que nos audite en dónde estamos parados, qué proceso no está siendo el correcto y tratar de corregirlo oportunamente. Y por último, el tema de las inspecciones. Como ya lo mencioné, en las inspecciones eh, eh, pueden ser originadas por la queja de un trabajador. Hoy hay mucha facilidad para que un trabajador presente una queja y recibamos la visita de un inspector. Ojo, si el trabajador se queja porque lo dejamos trabajando una hora más, la inspección no va a ser únicamente para revisar los horarios de trabajo si los trabajadores reciben pago por tiempo extraordinario. Es una revisión documental donde se revisa desde el contrato de trabajo, ¿sí? Finiquitos, afiliaciones al IMSS, al Infonacot, reglamento, ¿sí? Hasta todas las obligaciones que tenemos como patrones y con las que debemos contar con las pruebas para demostrárselo al inspector. Entonces, muy importante, de verdad, es muy penoso, nos da mucha tristeza que empresas del tamaño que sea, pero hablemos en este caso de pymes que van iniciando, que van despegando, ¿sí? Que una multa por de más de 100,000 pesos, de 200,000 pesos, pues puede pegarle al grado de incluso valorar si conviene continuar con la empresa o no. ¿Sí? Estas multas, repito, son onerosas, tenemos oportunidad de combatirlas, pero es muy importante, por supuesto, contar con la documentación completa y correcta al momento de recibir la visita de un inspector. Ya platicamos por ahí también con Buplat, más adelante vamos a platicar más específico en el tema de las inspecciones y cómo atenderlas, algunos consejos para que también tengamos todo en orden en nuestras carpetas y podamos eh, salir avantes en una inspección de la Secretaría del Trabajo. Bien. ¿Continuamos, Angie? Bien. Me gustaría aprovechar el espacio. Nos preguntaban aquí sobre el tema de enviar un trabajador por tiempo determinado a teletrabajo. Bueno, ya se contestó, Esteban, el tema de la reversibilidad. Y pues bueno, está el espacio para las preguntas que quieran realizar. Con gusto trataremos de responderlas. Ok, muchas gracias también, José, por la gran ponencia. Yo sé que hay algunas personas que todavía quieren hacer algunas preguntas, entonces este es el momento indicado para que puedan solventar todas las preguntas que tienen con todo lo que nos ha mencionado. Si necesitan quizás algún consejo adicional que no lo ha puesto también nuestro ponente, ahí también tienen el espacio para que puedan preguntarle, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una pregunta de Mauricio Morales. ¿A partir de cuántos empleados necesito todos estos protocolos y documentos? Perdón, salvo casos muy específicos que establece la ley, por ejemplo, en el tema de las comisiones mixtas, que sí requiere un número de trabajadores, eh, no hay un mínimo para contar con estas obligaciones, ¿sí? Aquí se sugiere que siempre se sigan todas las obligaciones, desde 5 o 6 trabajadores hasta el número que tengamos. ¿Por qué es importante este tema? Hay algunas autoridades en los estados, sobre todo, nos ha tocado en Veracruz, en Puebla, algunos inspectores locales. Recordemos que hay ámbito federal y hay ámbito local. En el ámbito local, las secretarías del trabajo sí tienen alguna, ¿cómo decirlo? Pues pasan por alto
cuando empresas son menores a 10 trabajadores, cuando son empresas familiares, ¿sí? Pasan por alto el tema de los protocolos, pasan por alto el tema de las comisiones mixtas. Sin embargo, en el ámbito federal, pues sí se revisa absolutamente toda la documentación. Entonces, el consejo aquí, Mauricio, es que sí se tengan todos los documentos, no importando el número de trabajadores con los que contemos. ¿Sí? ¿En qué institución se debe de dar de alta el reglamento interno? Bien, es en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ya se hace en línea. Hay que escanear, hay que presentar muchísima documentación, identificaciones, datos de las personas que firman, la representación de la empresa. Es un tema un tanto laborioso, pero al final nos emiten un documento donde está en trámite y posteriormente, si es aprobado, nos emiten un documento donde se dice dicha situación. Entonces, esto es les repito, a través de Internet, en la página del Centro Federal de Registro Laboral. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, tenemos una oficina de representación en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Puebla y en la ciudad de Veracruz. Sí, sí, Esteban, fíjate que no lo quise tocar, el tema de lo que viene, porque realmente está muy cambiante y no quisiera causar confusión con la información. Pero en efecto, se viene la reducción de la jornada laboral. La propuesta es a 40 horas. Se viene el tema de las pensiones. Por ahí hay una propuesta también para contratar ya adultos mayores, que sea una cuota de género, perdón, una cuota de personas adultas que de cada empresa debe contar. Viene el tema del aguinaldo, 30 días de aguinaldo en lugar de 15. Entonces, hay mucha información respecto a estas reformas que vienen. Esteban, sin embargo, recordemos que es un año electoral. Recordemos que justo los diputados ya están saliendo de vacaciones, entonces se prevé que de momento por este tema electoral no se vea algún cambio que pueda significar el descontento, ¿verdad? De alguno de los sectores, ya sea empresarial o de los trabajadores, por lo que en mi opinión creo que no vamos a ver una reforma, por lo menos hasta pasando las elecciones, y me atrevería incluso a decir que hasta finalizar el año, pero pues hay que estar preparados. Protocolos para un negocio. Mira, los protocolos o lo que podría estar establecido, Mauricio, pueden ser en las normas. Si ingresas a la página de Asinom, así se llama, lo voy a dejar escrito aquí. Puedes verificar ahí las normas oficiales que le aplican al tipo de empresa que tú tienes. Eso por cuanto hace a seguridad de higiene, por cuanto hace a cuestiones físicas de tu empresa, la NOM 01, por ejemplo, la de instalaciones de centros de trabajo, la 2, que prevé los temas contra incendio. Digo, ahí es donde puedes encontrar protocolos que debes de tener para cumplir. Lo demás, Mauricio, lo encontramos en la Ley Federal del Trabajo y donde contempla las obligaciones con las que debemos cumplir con nuestros trabajadores. Las que te acabo de mencionar son como cuestiones generales de la empresa, las normas oficiales de la Secretaría del Trabajo. Gracias a ti, Mauricio. Listo. Hay muchas gracias a aquellas personas que ya solventaron todas sus dudas. Igual si hay más dudas, viene justo el espacio. Primero agradecerte, José, la verdad, por este espacio. Creo que ha sido muy fructífero para cada uno de nosotros. Ya las personas se han enterado más de las reformas, qué cosas tienen que tener en cuenta dentro de sus empresas, inclusive hasta como trabajadores, a qué tienen derecho, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieras dar algunas últimas palabras? Sí, si pudiéramos avanzar a la siguiente, me parece que ahí viene en su número de contacto. Nos pueden escribir al WhatsApp, con gusto les podemos dar información. Y nos pregunta por último Irma Núñez que con el cambio de días de vacaciones y horas laborales se tendría que cambiar los contratos. Mira, yo considero que sí,
sí es importante tenerlos actualizados. Si bien es cierto, se puede hacer un adendum, es decir, un documento que va junto al contrato. Sugerimos que si se haga un cambio, que se haga una revisión, se aproveche para dar una revisión completa a este documento tan importante y ya agregar estos cambios en la ley. Hay contratos que hemos revisado en las auditorías y establecen que las vacaciones serán conforme al artículo 74, 76. Bueno, de alguna manera ahí está solventado. Pero hay también contratos que establecen días de vacaciones, ¿no? Un año, 6 días, 2 años, 8 días. Esos contratos sí deben de ser modificados y incluso si en tu empresa se dan prestaciones superiores y ya se empalmaron con las de la ley, me estoy refiriendo particularmente a las vacaciones, sí es importante dejarlo bien establecido. Entonces aprovechemos para estos cambios, para hacer una revisión de esos contratos y poder eh, tener en orden este documento tan importante. Listo. Ok, muchas gracias ahí a Irma, a ti. Gracias también por la pregunta. Y todavía no vamos a finalizar porque hay algo que ha mencionado justo José y que dirán, bueno, nosotros cómo entramos o por qué tocamos mucho estos temas, porque son muy relevantes hoy en día, ¿no? Algo que ha mencionado y lo ha dicho, aparte de documentación, es también el tema de los procesos. Conforme hay nuevas actualizaciones de la reforma, nosotros tenemos que ir actualizando nuestros procesos en base, obviamente, a estas reformas también, ¿no? Procesos de vacaciones, ¿no? Procesos de asistencia para ver cuántas faltas tiene la persona. Entonces, todo eso vamos a poder documentarlo si es que nosotros tal cual tenemos bien instituidos nuestros procesos y no solo vale, o sea, tenerlo en un documento, así es mi proceso, más no ejecutarlo de esa forma, ¿no? Entonces, creo que hoy en día es importante tener ello y obviamente hay tecnologías que nos ayudan a eso, porque quizás nosotros no nos abastecemos a poder tener todo ese control, pero para eso existen las tecnologías, ¿no? Que nos dan ese soporte, ¿no? Entonces, justo con José estamos nosotros trabajando en este tipo de procesos porque en base a su expertise que él tiene y ha visto que empresas necesitan este tipo de procesos como ya más estandarizado, tener ese gobierno de esos procesos, junto con Buplat, que bueno, para que sepan un poquito, quizás algunas personas no saben sobre nosotros. Bueno, primero presentarme, ahí habrán visto mi nombre, bueno, creo que no han visto mi nombre, pero yo soy Angie Roldán, soy del equipo de Buplat. Nosotros somos una plataforma que, bueno, no code, que no necesitas código, que automatiza estos procesos administrativos, ¿no? Procesos como vacaciones, procesos pues de asistencia, ¿no? Diferentes procesos. Y lo bueno es que no necesitas mucho conocimiento, demasiado como que de código, de tecnologías, porque son muy intuitivos, ¿no? Ahí pueden observar cómo puedes elaborar tu propio flujo de proceso, también observar diferentes dashboards, ¿no? Que nos van a permitir saber, ok, mis procesos ya veo que estas personas ya se han ido de vacaciones, le faltan estos días de vacaciones, todo está previamente registrado y si en algún momento alguien llega y me dice, preséntame tal cosa de tal empleado, yo lo voy a tener a la mano. No voy a necesitar tener quizás este tipo tal cual en las demandas que tengan, no tenga esa documentación y ahí es donde lamentablemente no va a nuestro favor como empresa, ¿no? A los empresarios. Entonces, nosotros estamos buscando y estamos trabajando también junto con expertos de diferentes áreas administrativas. Uno de estos expertos es José, en crear esas soluciones, esos procesos estandarizados como deberían tener esas empresas, pequeñas, medianas empresas. Y eso es lo que estamos haciendo en Buplat hoy en día, ¿no? Queremos invitarlos igual, este espacio a las personas que todavía no se han unido a nuestra comunidad, a que puedan escanear el código, el QR y ahí unirse, ahí vamos a estar colocando todas las nuevas novedades. Se viene una opción gratuita de Buplat, que es donde van a poder ustedes descargar procesos automatizados ya por especialistas como José, como otras personas también de diferentes áreas. Entonces, les invitamos a que puedan unirse y ahí se van a mantener informados de todas las nuevas actualizaciones, tanto de próximos eventos y así, ¿no? Pueden conectar también con diferentes personas, ¿no? Es un espacio ahí tal cual para todos ustedes. Y ya, eso es lo último que queríamos cerrar. Agradecerles a todos por la presencia el día de hoy. Dejamos ahí también nuestro código para que puedan escanear y visitarnos nuestra página web. Ahí van a poder encontrar nuestros números de México.
y de Perú, tal cual. Y nada, estoy muy feliz. Ahí veo también algunos comentarios de Fabiola, que fue una excelente conferencia en el área que me estoy formando. Ok, estamos muy felices, la verdad que les haya gustado el espacio y siempre vamos a hacer nuevos espacios para lo que a ustedes les gustaría aprender. Ahí dentro de la comunidad vamos a estar preguntándoles qué tipos de temas les gustaría ver y agradecerle obviamente a José por este espacio, ¿no? Súper nutritivo para todos nosotros. Gracias a todos. Gracias, Angie. Hasta luego, gracias. Hasta luego, cuídense.